Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. A mí me gusta mucho decir, si Jesús vuelve a bajar, le volvemos a crucificar. Ya hace un tiempo dejé de confiar en la gente que nunca ha fallado. Sí, no, yo estuve en Harvard y tuve el primer lugar y todo está bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Premisas. Hoy caminaremos sobre un terreno diferente, totalmente diferente, donde los negocios o el hacer empresa, la mente y el alma se encuentran en un mismo camino y convergen en esa dirección. Vivimos en un mundo acelerado, vaya si no, donde los números, donde las metas y los resultados parecen dictar quiénes somos al final de cuentas y nos marcan cuánto valemos. Pero, ¿qué pasa cuando nos detenemos un momento a pensar y miramos hacia adentro? Hacemos esa introspección y cuántas veces llegamos a tener el lujo, porque llega a ser un lujo, el poder parar, el poder detenernos, el poder respirar y poder meditar. O como dice el dicho, parar y oler las flores del camino. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial. La verdad es un honor tenerlo en set. Pepe Ramírez, coach holístico, guía espiritual y un hombre que ha acompañado a muchísimas personas y comunidades a reconectar con su propósito original, a sanar heridas y a construir empresa y a construirnos como empresarios también desde una perspectiva mucho más humana, que creo que es lo que vale hoy en día, esos valores que en algún momento se han perdido por esa prisa y esa aceleración de mundo por llegar a un destino muy rápido. Pepe, gracias por estar acá. Es un honor, de verdad, es un honor tenerte en set, tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, mil gracias. Cuéntanos un poquito, vamos a hacer una introducción. Muchos, la mayoría te conoce, te conocemos, hemos visto un poquito de tu desarrollo. Cuéntanos un poquito cuando hablamos de un coach espiritual, de un guía espiritual, un coach holístico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te defines tú? Qué buena pregunta. Ni idea. Ni idea. Mira, es bien interesante porque hasta hace poco la palabra holístico también era muy tergiversada y tampoco era muy... El holístico no incluía todo, no era holístico, ¿no? Entonces es bien interesante. Yo le puse holístico por mi maestro y mi maestro también nos enseñó bastantes cosas y holístico que cubre varias áreas, ¿no? Pero si cubrimos las tres principales, salud, dinero y amor, ¿sí? Teniendo un suelo bien claro que sostiene esas tres, que es la fe. Punto. En ese sentido nos podríamos llamar holístico. Sí, ya cada quien le va a dar una idea distinta, pero eso es como la idea. Guía espiritual creo que es una palabra muy peligrosa, ¿verdad? Porque ¿qué es? ¿Cómo te voy a guiar yo a tu espiritualidad? Te puedo acompañar hasta cierto punto de mi experiencia. Y es que el tema de guía espiritual está un poco transgiversado. Yo la primera vez que oí el tema de guía espiritual me lo refirieron mucho o lo refería mucho como a un chamán, ponete, o a una cosa de estas. Sin embargo, hay guías espirituales como sacerdotes, como pastores, que al final de cuentas son guías que nos ayudan a encaminarnos hacia un nivel espiritual un poco mucho más... conexión. Ajá, a conectarnos. Más conectados, ¿no? O sea, más conectados con lo que ya eres. Y es quien te ayuda, no es a quien ves como un guía, sino que quien te acompaña, como tú dijiste, creo que la frase es muy adecuada, y es quien te puede acompañar a descubrir ese ser espiritual que todos tenemos. Y es que creo que en mi manera de pensar, creo que somos, pues al final somos seres tripartitos, estamos compuestos por un espíritu, por alma, por cuerpo, y nos acompaña
todo el tiempo y no podemos en algún momento decir hoy martes me llevo solo al cuerpo. ¿Verdad? Y el miércoles entonces me llevo al alma, ¿verdad? Y a la noche entonces saco un poquito el espíritu. Al final de cuentas es nuestro ser completo que participa en todas nuestras actividades diarias. Y no podemos separarnos de ello, al final de cuentas, y es indispensable aprender a no solo convivir y hacer esa orquesta sinfónica en donde los tres convergen y hay un complemento entre ellos. ¿Qué piensas? Justamente eso, porque un coach no es un terapeuta en sí. Claro. A mí me gusta mucho decir, como Rumi decía, ¿no? Cada vez le va cayendo un velo, más otro velo. Entonces te acompaña a que te quites los velos. ¿Quién? Tú. Te acompañamos. Solamente es puro acompañamiento. Preguntas. La guía es difícil porque la guía me la vas a dar tú me vas a decir qué. Y hace poco mencionaste una palabra clave. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención de todo esto? Y una vez tenés eso claro, es más fácil. Pero no mucha gente lo tiene claro. No sé, tengo que hacer mi empresa para los 30 hacer el mío, como decía hace un momento. ¿Y si no? ¿Y si no llegas? Entonces, soy fracasado, y si soy fracasado, y se conectan muchísimas otras cosas. Y la idea es que aprendamos que la mayoría quiere ser feliz. Si no, yo me atrevería a decir que casi todos los seres humanos quieren ser felices o estar en paz. La mayoría. Le preguntas, ¿quiénes quieren estar en paz? Yo, levanta todo el grupo, ¿no? Es el deseo que pedimos cuando soplamos las veletas del pastel. La mayoría sí, o sea, hasta la fecha ninguno se ha quedado, no quiero ser feliz. Pero sí. Eso es contradictorio porque para ser feliz tengo que ser vulnerable. Entonces cuando preguntas quiénes quieren ser vulnerables, no todos levantan la mano. Entonces hay una contradicción que no nos enseñaron bastante bien y tu propósito es ser feliz, entonces me toca ser vulnerable. Le hace, te harán daño. Sí, es normal, el dolor es normal, el sufrimiento no. Quiero ser paciente, ¿verdad? Quiero aprender sabiduría y pasar pruebas. O sea, sí, al final de cuentas no, muchas veces no nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Tu último error es tu mejor maestro. Ajá, exacto. Punto. Y seguimos adelante. ¿Qué aprendí? Porque sí, es verdad. Sí es un fracaso si no aprendiste de eso. Y por eso es que es importante, muchas veces mientras más, tenemos una cultura de que mientras más rápido olvides, más rápido pasa la página y más rápido te recuperes, pero el tema de olvidar, y lo mencionábamos en un episodio anterior con otro invitado, y creo que por eso es que es importante la historia, y no solo la historia a nivel historia, sino que también la historia nuestra, en cuanto a que no es tan conveniente al final de cuentas olvidar, sino que utilizar esas herramientas como dices tú, tu mejor maestro. Es increíble, pero hay una frase muy linda que es: perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Punto. Y si la información es conocimiento, y el conocimiento es poder, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces el autoconocimiento es autoempoderamiento. Y una vez yo me apropio de mi narrativa responsablemente y radicalmente, de alguna manera la puedes cambiar dentro de ti. Y eso es bien bonito, porque ya no sos tu historia, pero la conoces para no repetirla. Bonito, claro. ¿No? Porque todos tenemos una narrativa y te cuento, mira, contame, ¿quién sos? Y me dices, yo soy esto. Y el no conocer tu historia te condena a repetirla otra vez. No conocer la historia está condenado a repetirla. Y muchas veces el no conocer es meter entre el baúl. ¿Cuántas cosas no han metido a nivel colectivo dentro de ese baúl? Por eso tenemos el baúl. No lo abras. No. Pero es significativo, creo que por el tema del baúl. Sí, es bien interesante. ¿Qué tanto valor tengo yo para ser vulnerable y amarme con mi historia? Pero tenemos una sociedad que te dice, no, lo hiciste mal. Y sí, lo hice mal, hombre, sí. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a arreglar, lo voy a enmendar si se puede y seguir adelante y crecer de eso. Esa espiritualidad, hablemos de esa espiritualidad o esa conciencia de estar despierto ante esa conciencia espiritual que todos tenemos o que debemos de buscar, aplicada al liderazgo, aplicada a la empresa,
a la toma de decisiones, que es lo que principalmente donde afecta, o sea, no solo de ser empresario, creo que al final de cuentas la influencia del empresario y del emprendedor es en cómo toma sus decisiones. En el mundo de los negocios, ¿cómo se construye ese puente entre el alma y la estrategia a llevar? Pues mejor tal vez te puedo decir que puede destruir ese puente. El puente Ajá. ya está construido, todos somos seres espirituales, ¿o no? Correcto. Entonces, como decía Rumi otra vez, lo fuimos olvidando. Todos nacemos felices. Todos nacemos conectados, todos estamos bien, lo vamos olvidando mientras más crecemos. Neurocientíficamente podría ser una paradoja, pero yo sí creo en esa filosofía, ¿no? Lo fuimos olvidando y una de las cosas que puede destruir ese puente es el miedo. Gigantescamente, miedo a. A ver, miedo siempre va a haber, somos humanos. Sí, pero el miedo te puede paralizar. El miedo no se va. El miedo no se va, dependiendo de qué tanta experiencia tengamos o lo hemos vivido, va a ir regulándose o no. Pero es necesario para vivir ese miedo, ¿no? Suena algo, salimos corriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tanto de verdad quiero eso del otro lado del puente? Sí, tengo miedo. Pero si tengo una conexión espiritual, o sea, si por lo menos estoy consciente que tengo un espíritu, y digamos que no existe, pero lo creo. Y si lo creo, me da paz. Y si me da paz, puedo afrontar el miedo, puedo comprender el miedo, puedo hacerlo a pesar del miedo. Que eso sí hace un líder. Sí, el líder sí lo hace a pesar del miedo. Sí, siempre va a haber miedo. Pero después, como decía otro señor, la felicidad está al otro lado del miedo. Pero ¿cuál es mi creencia espiritual? Por eso decimos, todo negocio es espiritual. Todo éxito del negocio es espiritual. ¿Qué relación tienes con tu espíritu? Y te lo cuentan. Ah, no, yo no, es que nací esto y después me bautizaron, pero no quería y fui lo que sea. Pero, ¿qué relación tienes con tu espíritu? No con tu religión, con tu espíritu. ¿Qué creencias tienes sobre eso? Cuando dices todo negocio es espiritual, amplíame un poquito ese tema. ¿Qué creencias tienes sobre tu espíritu? ¿Qué tanta fe tienes? Que sos un ser espiritual. Que viniste aquí a hacer algo y que después ya no existirá. Que nadie se va a recordar de tu cuerpo físico en 100 años. Menos de 100. Menos de gracias por decirlo, ¿no? O sea, sí. ¿Te imaginas? En 2. Entonces, ¿te imaginas qué interesante qué relación tenés? Y eso va a dar mucho a decir, no, fíjate que yo sé que siempre estoy sostenido. Y siempre es un aprendizaje. Bueno, fíjate, Pepe, que siempre me castigan. Siempre que hago algo malo hay un castigo. ¿Cuál es tu creencia espiritual? Y vamos desvelando, porque es tu camino, no el mío. Eso influye en la toma de decisiones que tomas como 100%. líder empresarial, líder comunitario, líder de ciudad, líder de país. 100%. 100%. Y saber que posiblemente te van a crucificar al final. Tiene sentido, ¿no? Puede ser. O sea, a mí me gusta mucho decir, si Jesús vuelve a bajar, lo volvemos a crucificar. Seguro. Impresionante, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, con mi conexión con mi espíritu. Wow. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creo y qué siento? ¿Qué valores me da mi espíritu? ¿Qué valores espirituales tengo? ¿Cómo podemos hacer para no perder esa conexión o para dirigirla? A veces podemos estar conectados erróneamente. O puede suceder. Imagínate qué buena eso. ¿Crees vos que se puede? Imagínate qué lindo. ¿Se puede de verdad estar conectado erróneamente con el espíritu? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Hay errores dentro de la espiritualidad? Si todo es amor. Y todo es como es. Qué fuerte, ¿no? Y ese sí es mi trabajo. Hacer pensar. Entonces, cuando tus ojos van para arriba y comienzan a pensar derecha o izquierda, dices, bueno, ¿qué estoy pensando? Ahí sí hay conexión prefrontal. A mí sí me gusta decir que tu prefrontal y tu nervio vago sí son como una conexión con Dios. Eso sí. ¿Cómo puedes cultivar esa conexión espiritual profunda sin perder claridad o estructura
A nivel, por ejemplo, de empresa, cuando tienes tanta influencia y tanta distracción, digámoslo, creo que esa es la palabra, tienes distracciones de todo tipo, ¿cómo puedes cultivar qué consejo darías para cultivar esa conexión espiritual? Hay que comprender que hay varios malentendidos. Ajá. Es como decirte, un buen hombre no es un hombre bueno. ¿Sí? Un buen hombre No es un hombre bueno. no es un hombre bueno. O sea, ser bueno no es ser espiritual. No es como decir, yo soy bueno, entonces soy espiritual. No. Decía mi maestro. Y no sé si vos sabes por qué los monjes shaolines aprendieron Kung Fu y todo esto. Aprendieron Kung Fu porque les robaban de todo. Todos se lo robaban, todos se lo robaban. Entonces aprendieron, llegó un señor de la India que se llamaba Damo, y Damo les enseñó Kung Fu para que no le robaran las cosas. ¿Por qué? Porque ellos eran muy buenos. Denle, hombre, denle. Entonces la idea es eso, si logramos hacer eso en este tiempo, si yo digo voy a ser espiritual, voy a ser bueno, te dejan sin nada. ¿Sí? Y la idea no es eso, la idea es crear impacto a través de mi conexión con el espíritu. ¿Te puedes confundir en algún momento? Sería la primera pregunta y la consecuencia de la pregunta sería ¿cómo puedes diferenciar la intuición? El instinto, buenísimo. Con esa voz espiritual o esa, sí, es comprender esa diferencia. Conocer ese tema espiritual. El instinto no es intuición. ¿Sí? Intuición sí es cuando, suponete que digamos, ay chicos, espérense, vamos a levantarnos y salimos porque se me ocurrió, les ofrezco algo afuera. Salimos y la casa se cae. Ni lo pensé, simplemente actué y fui. ¿Sí? La intuición, esa es la intuición, perdón, esa es la intuición. El instinto lleva a supervivencia. ¿Sí? El instinto sí lleva a supervivencia. Hago una acción y reacción. Correcto. Me empujas, empujo de vuelta. Estoy estresado, entonces me peleo, etc. O sea, ese instinto no es intuición. Intuición, sí me gusta decir, es más profunda y está conectada a tu fuente. ¿Tu fuente qué es? A ver, nadie sabe. Hasta la fecha no sabemos. O no sé, me imagino que hay varios científicos locos investigándolo, pero... ¿Cómo diferencias esas dos voces? ¿Qué sentís? Hay varias voces adentro de tu cabeza. Usualmente son 3. Usualmente. Pueden llegar a ser hasta 16, dependiendo de la persona y saliéndonos de trastornos y todo. Pero usualmente la persona promedio tiene entre 2 y 3 voces en tu cabeza. ¿Quién te está hablando? Vas a diferenciar la de tu mamá, la de tu papá, la de tu niño. Y hay una que se siente correcta. Es una que te da paz. Es distinto. Esa es tu intuición. Y lo puedes hacer tranquilo. Abrir la refri y te vas a dar cuenta qué es intuición y qué es instinto. Instinto es algo que hemos repetido. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de pizza, me voy a comer la pizza porque he tenido un mal día, he tenido un buen día, estoy estresado y quiero esa saciedad. Mi intuición me dice, ¿y si tomamos agua? Hablaste de la voz del niño ahorita. Mencionaste la voz del niño. Es un tema bien profundo que nos podríamos quedar platicando, pero me encanta tocarlo ahora que lo traes a la mesa. Y es esa voz de niño que nos habla. Me encantó esa analogía que hiciste de la voz de los padres, porque al final de cuentas es con quien vivimos una gran mayoría de nuestra vida al llegar a la etapa adulta, o sea, sino toda tu vida al llegar a la etapa adulta. Y claro, no puedes ignorar esa voz porque es la voz que has oído repetir desde que naciste. Pero también llegamos a una edad adulta y a un periodo adulto en donde empezamos a escuchar la voz del niño, de nosotros mismos, de ese niño que existió y que sigue vivo. ¿Qué relación hay? Bueno, platiquemos un poquito de esa voz del niño. Me gustó ese ejemplo que diste. ¿Cómo influye ese niño? Bueno, todos sabemos, al final de cuentas, la influencia que hay en los temas de niñez, que todos fuimos niños. Ninguno nació de 35 años, ¿verdad? O sea, que yo sepa, nadie se ha clonado a los 35. Pero todos tenemos esas experiencias y esa vida que nos influyen después y nos marcan en una edad adulta y empiezan a salir cosas que creímos que estaban dormidas o que muchas veces
creímos que no existían. ¿Qué tan profundo quieres ir? Porque lo siento hasta acá. Fíjate que hay cosas que vamos descubriendo. Yo te voy a contar algo muy, muy... no es tan profundo, así como no quiero meterme a un tema tan largo, pero creo que todos nos debemos a nosotros mismos introspección. Yo soy una persona que me gusta pensar mucho antes de dormir, antes de irme a la cama. Generalmente me siento en un sillón y trato de pensar, me doy un tiempo, unos minutos para pensar por qué reaccioné, por qué me pasó esto, por qué dije o por qué sentí, por qué me afectó. Y hay veces que nos afectan cosas más de la cuenta que tal vez decimos, no debió de afectarme tanto esto, pero llevo 3 días trabado en el engranaje y no se suelta, ¿verdad? Y creo que todos nos debemos esa introspección. Te voy a contar algo rápido. Yo tuve un accidente en moto a los 42 años. Me quebré la columna en 3 partes. Una parte de 7 costillas, codo, hombro, muñeca. Bueno, dices sencillo. El doctor me dijo que metieron una champurrada en un Ziploc y la hicieron polvorosa. Me reconstruyeron, pero fue un aprendizaje, bueno, me ayudó en muchas áreas de vida, pero lo que te quiero decir es, fue porque estaba corriendo motos y se me ocurrió empezar a correr motos cuando tenía 40 años. ¿Por qué? Porque era un tema irresuelto de mi niñez en donde yo quería que me compraran una moto cuando yo estaba en el colegio. Y entonces, porque mis amigos tenían motos y porque querríamos, yo quería correr motos. Y entonces dije, cuando yo puedo, me voy a comprar y he dicho y hecho. Y al final de cuentas, haces cosas o imprudencias que al final de cuentas te llevan a algo que puede ser una consecuencia fatal. Me acuerdo que cuando me recuperé compré otra moto y seguí corriendo, pero eso ya son necedades. Pero lo que te quiero decir es, en algún momento tuve esa conciencia de decir, me daba miedo, o sea, y te soy honesto, y nadie se lo he dicho, pero antes de una carrera o antes de un entreno, me daba náusea y vomitaba, y me jalaba el casco y vomitaba, y entonces, porque estaba muerto de miedo, luchando contra un temor, porque te tenés que demostrar algo y tenés que ir a solventar un tema de tu adolescencia irresuelto o que tenía que pasar. Te digo, es un ejemplo como muy, no es tan profundo en ese sentido, pero todos tenemos cosas de niñez que al final de cuentas, bueno, eso es algo físico o algo un tema por supuesto que hay un contexto de alma, en donde tienes emociones de rechazo, emociones de pertenencia, de que quieres pertenecer a un grupo, que quieres pertenecer a esto, y entonces por eso era mi necedad, ¿verdad? Por eso a veces somos necios. Mira, gracias por decirlo, gracias por contarlo. Y sí es más profundo, sí es bien profundo. Gracias. Pero si vamos de regreso a lo que comenzamos hablando hoy, somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o somos espíritus teniendo experiencias humanas. Sí, y qué lindo eso. Entonces tu espíritu quiere experimentar esa humanidad, ¿no? Y hasta cierto punto quiero resolver eso. Y qué lindo también de comprender. Esto que voy a decir está muy a debate, hay como varias ramas, y una de las ramas, que es la que más me gusta, se dice, sí, esa idea de crecer es por fin hacer paces con ese niño y amarlo y reparentalizarlo y decirle todo está bien, así yo por fin puedo seguir mi vida ya de adulto. No es como decir, o sea, la manera que uno piensa lógicamente es, me voy a comprar mi moto porque no pude, entonces la puedo, y ahora sí ya soy feliz. Tal vez la pregunta no es por qué, sino que es para qué. Claro. Y ese para qué, es tú, ay, ¿qué quería yo? Exacto. Y cuando entonces, si me das permiso de hacer un jueguito. Y cerrar los ojos un momento y busca
a ese niño que quería la moto. Escanea tu cuerpo y búscalo. Y ahora cuando lo encontres, ponete las manos en ese lugar donde lo sentís. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tenía? Y ponete las manos en el lugar donde sentís que vive ese niño. Ponete las dos manos. Cierra los ojos. Ok. Con los ojos cerrados, pensá en ese niño y en tu mente decirle su nombre y decirle las palabras de amor que te hubiera encantado escuchar en ese momento. Esa es tu respuesta. Eso es lo que te hacía falta, lo que uno sentía que le hacía falta en ese momento. Valés, si podés. Claro. No somos pobres. Sí tenemos, pero tuvimos que usar para esta cosa. Perdón, mijo. No nos alcanzaba. Pero te dimos todo lo demás. Y así tantas cosas, ¿no? Porque el trauma no es lo que sucedió, es lo que ese niño percibió. Lo que ese niño dijo, este es el mejor entendimiento que le doy a esto que está sucediendo. Y eso sí es el trauma o la herida. Y nos la llevamos de mochila. Y es lo que nos detona cuando somos grandes. Y por eso sí llegamos a ser millonarios. Y qué lindo, pero yo le digo a la gente con la que trabajo, ¿te imaginas todo lo que has alcanzado desde tu herida? ¿Te imaginas si la cerrás, si la integras? El potencial que podríamos llegar se multiplica por 10. Claro. Porque ya es desde el amor, no es del miedo. Cuando digo miedo, no es miedo en sí, pero me gusta mucho llamarle, decirle de cariño miedo a todo lo que es supervivencia. ¿Sí? No es al 100% correcto, pero para que haga impacto digo miedo, ¿no? Porque igual supervivencia es despertarte, ir al baño, es comer, son cosas básicas. Supervivencia sigue siendo eso. Pero entonces, desde el miedo puedo alcanzar mucho, pero desde el amor también. Y desde el amor voy a estar en paz. Desde el miedo voy a querer más. Sí. Es lo que te motiva, el drive cambia en ese sentido. 100%. Tu combustible cambia. Si sos motivado por miedo o por amor. Y ahí sí entra el propósito o la intención. Si esa intención y propósito, te cambia. O sea, si tú tienes intención o propósito, tienes una motivación y tienes una meta, se te va a hacer más fácil alcanzarla. Estos tres, los tenía Hitler. Hay que tenerlo bien claro y fue muy exitoso en lo que quería, desafortunadamente. Pero era desde el miedo, era desde tantas cosas cuando vemos y leemos y estudiamos. Y ahí se puede distorsionar entonces al final de cuentas ese poder o esa influencia. 100%, porque siempre voy a querer más. Porque eso no es integrar tu herida, eso no es ir a acompañar a mi niño interior a que esté tranquilo y que sea libre, yo me encargo de mi vida. No, al contrario. Ahí seguir culpando a todas las personas que me hicieron daño, porque tú me hiciste daño. Al final de cuentas. Llegar a tener un liderazgo empresarial, todos los jóvenes que añoran ser emprendedores, ser empresarios, que añoramos y al final de cuentas y que trabajamos en esto, tener esto resuelto o dejar de encontrarnos con ese niño, irlo a buscar, ir a tocar la puerta del cuarto y decir, aquí está Rafa de 8 años, dejar de hacer eso. Ahora que pusiste el ejemplo de liderazgo negativo, este tipo de cosas, nos pueden llevar a consecuencias contra nosotros mismos muy malas, y como liderazgo al final de cuentas que no solo, o sea, me llamó mucho la atención que no solo lo que acabas de decir, que no solo es dejar lo malo, es no llegar a alcanzar un potencial tan bárbaro, porque ahorita que lo dijiste, gráficamente lo vi como estás corriendo pero con un ancla al pie, ¿verdad? Entonces, en vez de poder ir a 10, podrías ir a 100, 100%. ¿Verdad? Y esa ancla también es una gran razón para mi victimismo. Porque por ti no alcancé, porque mira, ya te conté que esto y esto me pasó cuando era niño, entonces por eso no puedo. ¿Será? Vamos a ver. Y nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que esas son excusas
para yo no poder alcanzar lo que quiero. ¿Cómo te das cuenta que te victimizas? Porque generalmente nos ven o lo vemos en otras personas. Es fácil ver el error en los demás. Sí, es la viga. ¿Sos el bueno de tu película? ¿Perdón? ¿Sos el bueno de tu película? Todos somos los buenos de nuestra película. Sí. Tú me hiciste daño a mí. Es que el gobierno, es que papá, mamá, es que tal. Todos somos víctimas. Es normal, es un sistema muy primitivo, muy eficiente. ¿Tienes algún ejercicio tú que te ayude a realizar o a descubrir cuando nos convertimos en víctimas? ¿Estás sufriendo? Si sufres, dime por qué. Y si me dices, sí, estoy sufriendo porque tal persona, tal. Amigo, eres víctima. Ok. Punto. Me encantó. ¿Estás sufriendo? Es que, y tal persona es que me ha hecho eso. ¿Y por qué no la perdonas? ¿Cómo va a ser que lo voy a perdonar? Cuando traes a un nombre, cuando traes el nombre de alguien más a la historia tuya. Sí. A mí me gusta decir cuando usamos aquí en Guate el es que. Es que fíjese que. Es que. Amigo, estás victimizando. Pero es que. ¿Y dónde está tu responsabilidad? El víctima no se hace responsable de sus emociones. El víctima sí le echa la culpa a todos. O sea, en el momento que yo te echo la culpa a ti o a algo, es que llegué tarde por el tráfico. No, mentira, llegué tarde porque salí tarde. Claro. O llegué tarde porque no puse bien el porque Waze, no porque no hice, preví el etcétera. tráfico. Claro. Disculpe, llegué tarde, acepto mi responsabilidad. Gracias por esperar. Muy distinto. El víctima no se hace responsable de sus emociones ni de sus acciones. Cuando cuentas una historia de ti y traes otro nombre en la frase, es porque de alguna manera... Pero qué fuerte, eso nos da razón para... Eso le da razón a mi dolor. O sea, me duele porque sí me dolió en su momento. Claro que sí, y hay que sostenerlo, pero ese dolor es mío. Pero es que me lo hizo Rafa. No, ese es mío. Mi herida es mía. Mi herida es mía. Así es. Y usualmente lo lindo es comprender que mi herida no me la hizo Rafa. Rafa solo la evidenció un poquito. Mi herida ya venía de antes. Usualmente vienen de antes. No todas, pero sí usualmente vienen de antes. Vamos a ver de dónde viene. Usualmente. Genial. Hablas de... Tocamos... me parece interesantísimo. Creo que este tema es para abordarlo Gigantesco. un día entero. Un seminario sobre el tema de nuestras niñas y de las heridas de las niñas. Sí. Pero creo que la conclusión, o una de las conclusiones principales, o primaria, o sea, lo primero que deberíamos de hacer es aprender a tener el valor de ir a tocar la puerta, como te decía, de ese cuarto, e irnos a encontrar con ese niño y como el ejercicio que hiciste, que me encantó, es sentirlo y hablarle las razones del por qué que no había un sentimiento o una traición o un daño directo hacia cada uno de nosotros mismos. Pero hablabas de propósito hace un rato. Es una de mis palabras favoritas. Me encanta cuando hablamos de propósito. Te quiero contar, yo tengo una manera de pensar que la comparto cada vez que tengo oportunidad, y es que muchas veces confundimos propósito con consecuencia. Y son dos cosas bien diferentes. Y, por ejemplo, te quiero dejar aquel tiempo para profundizar en el tema de propósito, pero quería compartirte que, por ejemplo, yo hablo he pensado de 4 pilares como muy fundamentales en mi vida personal. Y es, por ejemplo, el área espiritual, mi área relacional, que ahí hay amor, pareja, familia, padres, o sea, relaciones. Mi área financiera y el área física. Creo que son mis 4 patas que al final de cuentas me sostienen. Por supuesto que hay otras ahí auxiliares, pero creo que son las 4 patas importantes de mi vida. Y yo, cuando confundimos, por ejemplo, propósito con consecuencia,
El ejemplo tal vez más fácil de explicarlo es el área física. Yo le pregunto a la gente o a veces tienes la oportunidad de hablar con alguien y dices, estás entrenando, vas al gimnasio, ¿por qué vas al gimnasio? Y 8 de cada 10 te dicen para estar fit, ¿verdad? Y para estar fajado y fuerza y todo. Y eso es una consecuencia. O sea, a consecuencia de entrenar y de ir al gimnasio, vas a estar fit. A consecuencia, ¿verdad?, de tener una buena alimentación, entonces tu cuerpo va a estar sano. Y vas a perder grasa, vas a generar músculo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me puse a pensar, ¿cuál es el propósito? A mí me gusta ir al gimnasio, me gusta entrenar, me gusta hacer deporte toda la vida. Pero yo te digo, por ejemplo, cuando nació mi nieto, yo tengo un nieto de 3 años, y cuando nació el hijo de mi hija mayor, lo primero que hice con ella fue que le fuimos a comprar unas motos y mi hija me regañó porque me dijo, papá, o sea, tiene meses de edad, o sea, y le fuiste a comprar una moto y le fuiste a comprar un carrito y entonces yo le digo, sí, pero es que yo quiero que desde chiquito empiece a ver las motos y empiece a ver los carros, porque yo un día quiero subir un volcán, hacer un enduro con mi nieto. Ese es mi sueño. Yo entreno, tengo mi moto enduro y me encanta salir y todo lo demás. Pero para eso, pues, mi nieto es de 13, tiene 3, voy a esperar a que tenga 13 para hacer una cosa de estas. Y me faltan 10 años. ¿Y qué significa? Que en 10 años, o sea, mi propósito para comer bien, para entrenar y para mantenerme saludable es poderle ofrecer a mis nietos y a mis hijas, a mi familia, alguien que les va a durar. Creo que así es como yo defino el propósito en la vida de cada uno. Es confrontativo, yo siempre le hago esta pregunta a cuando quiero dejar a alguien pensando unos días o un par de años, y es ¿cuál es el propósito en tu relación? Porque como consecuencia de una buena relación, tienes compañía, tienes una buena plática, tienes un domingo con pizza y películas, tienes buen sexo, pero son consecuencias. Pero el propósito es lo que define, creo que algo que va más allá. Cuando buscamos solo la consecuencia y solo buscas la relación, solo buscas una buena plática, no llega a ser sostenibles esas relaciones. No. Y esa pregunta la lanzo ahí les tiro el bombazo, ahí se la dejo a cada quien, pero es algo que creo que te deja pensando. Hablaste de propósito, me robé ahorita un poco de tiempo porque es un tema que me apasiona a mí y estoy seguro que a ti también. Sí, porque es como, mucha gente le pone, es como la gasolina, es como el motor, es como el carro, es como el todo. Es que de verdad, la motivación decae, el enamoramiento decae. ¿Cómo encuentras tu propósito? Tú dijiste algo muy interesante, los quiero dejar pensando. Reflexiona, siente, sentate con vos mismo un rato y sentí. Y cuando te des bien claro tu propósito, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Mencionábamos a Simon Sinek hace un rato y no sé si has leído The Infinite Game, Juego Infinito, librazo, te lo recomiendo mucho. Que es justamente eso, es un para qué bien claro. Es como, este es mi legado. ¿Pero para qué? Porque cuando llegue a la cima del volcán, voltear a ver a tu nieto y ver su sonrisa cansada, ahí está. ¿Es esto para qué? Se siente bien. Se siente increíble. ¿Qué es? No sé y no me importa, pero se siente bien. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Ese sentido de la vida que hablaba Viktor Frankl, ¿no? ¿Qué sentido le das a tu vida? Y si es algo exógeno, si es algo grande, si es el millón, y si es lo que sea, y si no está, mi vida ya no tiene sentido y me vuelvo víctima. Claro. Automáticamente. Sí. El millón que acabas de mencionar, la riqueza, creo que es una consecuencia
esto es una consecuencia del trabajo, Sí. es una consecuencia de tu esfuerzo, pero no es el propósito. No. Y hay un gran desenfoque hoy en buscar ser millonario a los 30, a los 35, buscar tener tantas empresas, son consecuencias. 100%. Siempre son resultados. Porque, y vamos a Viktor Frankl, una vez más, él decía, cuando nuestro propósito es más grande que tú, sí, más grande, y cuando decía más grande era muchísimo más grande de lo que puedas imaginar, el éxito y la felicidad son inevitables. Propósito grande, punto. Siempre el propósito debe ser más grande que uno mismo. Si no, ¿para qué? Claro. Buenísimo. Si no, ¿para qué? De verdad, porque la pregunta es, si yo me voy de este plano ahora mismo, ¿mi propósito muere conmigo? Entonces, ¿para qué? Si antropológicamente vinimos a conectar, si somos seres de conexión. O sea, y algo bien lindo que dijiste, ¿cuál es el propósito de tu pareja, de estar en pareja, de la relación, ¿no? Comprender la interconectividad y la interdependencia de una pareja, la complementariedad, y poder sentirte sostenido comprendiendo ambas energías y ambas psicologías y mentalidades. Qué lindo propósito, porque ahí sí vas a hacer mejor este mundo. A mí me gusta decir, nos convertimos en injodibles, porque ya nadie te jode. Y si nadie te jode, dejamos de joder. Y cuando dices vamos a hacer mejor este mundo, hablemos de empresa, de los empresarios que al final tenemos a nuestro cargo grupos de personas o comunidades, hablemos de ciudad, hablemos de país, en donde sin un propósito definido y real, y no solo con un propósito no definido, sino con una convicción clara de lo que queremos, creo que podemos trazar un plan en el cual empezar a caminar para al final de cuentas convertirnos en esa persona que necesitamos, al final de cuentas conectarnos con ese ser espiritual que creo que es. Mira, y tal vez la palabra mejor mundo tal vez no es la más adecuada. El mundo ya era mejor. El mundo no lo necesita a los humanos. ¿Sí te has dado cuenta? O sea, el mundo va a seguir sin ti. O sea, y los historiadores saben esto, y los botánicos saben esto, los biólogos saben esto, de decir, el mundo no te necesita. Nosotros necesitamos naturaleza. Nosotros necesitamos, y ya era así, ya era completa. Correcto. Entonces no necesitamos agregarle nada. Venimos nosotros y le comenzamos a quitar recursos valiosos. Comprender, por ejemplo, que la madera es más valiosa que los diamantes a nivel del universo. ¿Te imaginas eso? Y la cortamos todos los días. Es más valiosa porque no hay en todos lados. Eso sí, no hay en todos lados. Diamantes hay en meteoritos, hay en varias cosas. Tienes razón. Interesante, ¿no? Pero la cortamos. O sea, no vemos lo valioso que ya somos para empezar, todo lo valioso que ya tenemos. Entonces, hacer este mundo mejor tal vez no es la mejor manera de decirlo, pero sí aportar para que esto sea una manera más llevadera, más en armonía, más desde el amor. Y mencionaste el liderazgo, donde el propósito sí debe de ser, sí podemos darnos permiso a que sea espiritual y que sea en conexión con uno mismo. No solamente ser millonario, porque ser millonario, tanta gente ha llegado a hacer sus millones y no son felices, siguen siendo pobres porque están cubriendo una herida. Y se lo hago desde el amor, porque ahí sí lo quiero compartir. ¿Sí? Desde esa idea de decir, no, la riqueza es finita, entonces no te doy mi pedazo de la pizza. No, pero sí es infinito. Agarra, porque hay más. Si comprendemos esto y el propósito es que todos crezcamos juntos para hacer todo esto más lindo, y te voy a pagar justamente, y el líder comprende algo bien interesante, comprende que a mí me debe de importar tu meta y tus preocupaciones y tu vida, sabiendo que a ti no te tiene que importar nada mío. Cero. Empiezas a caminar sin propósito, lo primero que te da es frustración, ¿verdad? Casi que automáticamente. Es automático.
Y vas, sí, voy bien, sí, tal, está bien. Pero es mucho más fácil tener propósito. Te lo vas, y más si es algo consciente. ¿Cuándo alcanzas el propósito? ¿Te das cuenta en algún momento cuando dices, he alcanzado mi propósito? Y ¿O nunca lo dejas de alcanzar? es mejor que sea tan grande. Mira, Ajá. por ejemplo, Gaudí, ¿sí? Gaudí, cuando le preguntaron, le decían, mano, ¿qué te pasa? O sea, presentó los planos de la Sagrada Familia y dice, esto es. Y dice, estás loco. O sea, van a tomar cientos de años en verlo. Y él se voltea y dice, mi jefe no tiene prisa. Punto. Él sabía que no, la mayoría de arquitectos, vos sabes más que eso, sabían que en aquellos tiempos no iban a ver la obra terminada. La mayoría eran conscientes que iba a tardar cientos de años en construirse. Sí, en 100, 110 años. Ese sí es un propósito. Ese sí es un propósito. Porque te va a dar y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Claro, cuando le preguntamos ya a maestros más iluminados, si tu propósito es ser. ¿Puedes heredar un propósito o el propósito es individual? ¿Cuántos no hemos heredado? Está el equipo de fútbol. ¿Te imaginas? O sea, pero la pregunta es, ¿de verdad quiero irle a los cremas o a los rojos? ¿De verdad? ¿Me gusta el fútbol? ¿De verdad? ¿O solamente lo heredé? Sí. Me gustó y se volvió familiar para mí y terminé haciendo eso, ¿no? Es que requiere mucho autocuestionamiento del sentido de decir, ¿qué soy? ¿Por qué soy esto? Mi nombre es una etiqueta con la que estoy cómodo, ¿o no? Sí, pero lo he dicho tantas veces que te vuelve familiar. Pero ¿y si no quiero esto? Y si me dijeron, hace mucho tiempo yo volví a Guate y me dieron de desayuno un pedazo de papaya. Y lo primero que dije fue, a mí no me gusta la papaya. Mentira, ¿cómo sé que no me gusta si llevo 20 años sin probarla? No sabía, entonces mejor la probé y dije, sí me gustó. Entonces muchas cosas de decir, espérate, ¿cuál es mi propósito? De yo sentarme conmigo y decir, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Qué me dice mi intuición? Fíjate que sí quiero esto. Y si lo haces desde el amor, va a impactar a más personas. Y si impacta a más personas, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo este mundo más armonioso. ¿Sí? Entonces, estoy pagando justamente, estoy liderando justamente en armonía y con amor a largo plazo. ¿A cuántas personas quiero que impacte esto? ¿Cuántas generaciones? ¿Sí? Porque yo quiero subir el Pacaya, ya cuando le vamos a más, ¿no? Con mi nieto. ¿Para qué? Para que él también impacte a sus nietos. O sea, son 3 generaciones. No lo vas a ver. Claro. Qué lindo. Entonces ahí sí, y sea verdad o no sea verdad, te van a dar ganas para seguir. Y eso es lo importante, porque de verdad los maestros te dicen, el propósito es ser, es estar. No. Pero ya como humanos promedio que somos nosotros, necesitamos un propósito para echarle ganas, para seguir adelante. Y el propósito de amor, porque el miedo también tiene propósito. La mayoría de seres humanos paga facturas o va a trabajar para pagar facturas. Y para darle Pepe porque mis hijos tienen que estudiar. Y sí, pero hay más. Eso te da estrés. Eso es un propósito, pero te da estrés. Está desde la supervivencia. Y si lo cambias, no, yo trabajo por amor a mis hijos. Porque los amo, porque me gusta ver cómo aprenden a leer y escribir, cómo montar moto. Ya te me dan ganas. Cambia, se regula el sistema, conectas con tu vulnerabilidad y puedes amar. Punto. El punto es que llegas más lejos desde el amor. Seguro, sí, seguro. Me encantó ese ejemplo. Tú como, para ir cerrando, la verdad es que es fascinante este tema. A mí me apasiona, tanto como a ti. Por supuesto, tú eres una persona que ha pagado el precio. Esto no es algo gratis, y eso lo sabemos todos los que hemos alcanzado algo en la vida. Aprendemos a pagar el precio, y ese pagar el precio es cerrar la puerta de tu cuarto y hacer introspección, mucho trabajo personal, conectarte, aprender a conectarte espiritualmente y demás. Y definitivamente pues tu vida habla de eso, y es una inspiración para tantos, para muchos de nosotros.
el poder no solo escucharte, sino que absorber todo esto que has vivido y que tú has aprendido, al final de cuentas, reconociendo, y yo soy el primero que reconozco que has pagado el precio para llegar a esto. Y lo interesante y lo bueno y lo que vale la pena resaltar es que no te lo has quedado tú para ti solo, en donde muchas veces lo que tendemos a hacer es, no hablamos del tema del ego, pero ese vamos a hacer otro episodio que es, wow, ese sí la vamos a hacer, pero el ego es un tema, pero en donde lo has compartido y has aprendido tus experiencias y tu aprendizaje con muchísimas personas y has ayudado al final de cuentas a comunidades completas. Sé que estás ahí, me estabas platicando antes del set de un grupo de hombres en donde empezamos donde quieres enseñar el tema de niñez, de perdón, hombría, machismo, un montón de cosas que nos afectan como hombres. Me parece genial. Yo he participado en algunos grupos de hombres, pastores y otros que creo que es donde más, sin lugar a duda, te lo digo, donde más he crecido espiritualmente, porque es donde, es como, creo que el crecimiento es cerrada la puerta o en esa intimidad en donde te confrontas, no a nivel comunal y a nivel general, sino que tienes una confrontación un poco más fuerte. ¿Cómo tú, habiendo pagado el precio, habiendo manteniéndote en esto y compartiendo tanto, al final de cuentas enseñando, que creo que eso vale mucho, es que no te lo has quedado, sino que lo has compartido, y creo que eso es un don, el poder compartir y el poder compartir con amor. Como decías y como empezaste la conversación, es cuando el propósito o la base es el amor. Las cosas cambian y los resultados tienden a ser diferentísimos, y creo que tu vida habla de eso. El hacerlo con amor es lo que te ha llevado a donde estás. Y cagarla mucho. Es parte de, pero al final de cuentas, te quiero dejar el espacio para cerrar. Generalmente cierro con alguna frase, pero creo que tienes muchísimo que aportar. ¿Qué nos podrías dejar al final de la noche a estos jóvenes, a este segmento de jóvenes y otros no tan jóvenes al final, en donde muchas veces podemos creer que ese niño tal vez cada vez es más difícil de encontrar, porque mientras más crecemos, ese niño va quedando cada vez más y más y más atrás, y a veces cuesta volverlo a encontrar? Mientras hablabas, pensaba en un par de cosas. Una de ellas es, ya hace un tiempo dejé de confiar en la gente que nunca ha fallado. Sí, no, yo fui, estuve en Harvard y tuve el primer lugar y todo está bien. No confío. ¿De qué has aprendido? Sí, el ser humano sí aprendemos a través de eso, es uno. Entonces sí aprendamos de los errores, para empezar. Dos, te cuento una historia rapidito. Hace unos años, en pandemia, cabal, estaba en un curso, o sea, como era online, que no sé qué. Era un curso que era como nos juntábamos cada mes a platicar los que habíamos estado en otro curso. Y dice la mediadora, bueno chicos, hoy estamos aquí, perfecto, saludemos, todos eran como 80 nacionalidades, lindo. Y hoy vamos a hablar de creencias limitantes. Y yo, lo primero que yo pensé fue, ya tengo, hablando de ego, ¿no? Claro. Ya lo hice yo, claro, ya lo hice, años trabajando en mis creencias, claro que sí. Y ella dice, bueno, entonces apunten qué van a hacer cuando se acabe la pandemia. Y todos, y terminamos y dice, ¿se dan cuenta que eso es una creencia limitante? Cuando se acabe la pandemia, yo haré. Wow. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga esto, cuando tenga el primer millón, cuando tenga mi empresa, cuando tenga el equipo de 10 personas, cuando tenga asistente. No. Nunca vaya. Eso te va a limitar. Eso sí te está limitando mucho. Y por eso le decimos creencia limitante. Sí, porque estoy condicionando mi felicidad. Y nunca llega, porque al final, cuando tenga mi primer carro, y entonces cuando tienes el primer carro, no, pero entonces cuando tenga la casa. Correcto. Y cuando...
y condicionamos la felicidad a algo material. Correcto. Entonces, bien fregado, ¿verdad? Porque la idea es, estoy yo diciendo, solo seré feliz cuando tenga esto. Perfecto. Y como decís vos, cuando yo llegue, lo siento, ya se te olvidó ser feliz, tu cuerpo ya se condicionó a darte cuenta que no sos feliz, entonces cuando tengas igualmente no vas a ser feliz, vas a ser feliz por un momentito, contento, y después vas a querer otra cosa porque eso ya no te llenó. ¿Sí? Entonces la idea es, híjolas, decido y comprender, antes de decir, comprender que la felicidad no llega. La felicidad se practica. Es de ser contento. Sí. Ser contento no es lo mismo que ser feliz. No. Ser contento es tener dopamina un momento. ¿Va? Correcto. Entonces, si yo comprendo eso que acabas de decir y comprendo que la felicidad no se consigue, no se alcanza, sino que se practica diariamente a través de una decisión consciente de ser vulnerable, ¿sí? Tu estado no es de felicidad, es de regulado, es de paz. La felicidad no se alcanza, se practica. Se practica. Es un arte. Es un arte. El arte es conectar ese hemisferio derecho y decir, no, es ahorita. No es una meta. No es una meta. Donde llegaste y te dan la medalla y esa medalla me la quedo a perpetuidad y entonces soy feliz. No, a perpetuidad. Correcto, porque yo aprenderé, o sea, podemos practicarlo, porque yo comprenderé, podré ser feliz de verdad con eso que estoy anhelando hasta que yo aprenda a ser feliz con lo que tengo. Cuando yo soy feliz con lo que tengo, lo acepto, puedo ser feliz con lo que no tengo. Y si yo practico y le digo a mi cerebro, oye, estemos en gozo, estemos en gozo, estemos en gozo, estemos en gozo, felicidad, va a ser más difícil que no te disfrutes tu vida. Porque de algo estás seguro, de esta no sales vivo. De esta no vas a salir vivo. Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer ahorita? Desde el amor, no desde, o sea, los estoicos decían amor fati, desde esa idea de que, y memento mori, ¿no? Esos dos, la combinación, te abren mucho la mente de decir, hoy, si es el último día de mi vida, hoy, no desde la irresponsabilidad, sino que desde el amor, ¿a quién llamo? Para decirle que los amo. ¿A quién perdono? ¿Qué me voy a disfrutar? ¿Vale la pena ese problema o mejor me enfoco en esto? Porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces me lo puedo disfrutar hoy desde el gozo, y el gozo para mí sí es decir, es una conexión con Dios, el gozo. Y ese sí no viene de gratis, porque toca decidirlo y practicarlo. De esta no salimos vivos. No. Me gustó eso. Esto es cierto. Es verdad. Entonces tenemos dos cosas seguras, que te vas a morir y que estás vivo ahora. Y de verdad, cómo vivís ese trecho, ahí sí vas a dejar legado. ¿Qué tipo de ancestro querés ser? ¿Qué querés hacer en esta vida? Desde el amor, desde el miedo de supervivencia pura. Y muchas veces, mucha gente agarra esto, por eso quiero hacer mucho énfasis, lo agarra desde la irresponsabilidad. Puedo hacer lo que quiera. Sí, no. Sí, no. Pero hablemos más. ¿Qué amas? ¿Cuál es tu propósito? ¿A quiénes querés impactar? ¿Me lo puedo disfrutar hoy? Sí. ¿Cómo sabemos esto? Porque Viktor Frankl decidió ser libre dentro del campo de concentración. Lo decidió. O sea, requiere una decisión consciente de ser feliz. Decisión y conciencia. Tenemos que aprender a estar conscientes, estar despiertos a ese sentimiento y tomar decisiones. Creo que eso es lo más importante. Podemos escucharte una y otra vez en tus programas, en coaching, en tus trainings, en todo esto, pero al final depende de algo que dijiste ahorita, al final me encantó, y es tomar decisiones. Y es, voy a tomar la decisión de decidir sobre encontrarme, sobre trabajar, sobre... Que se pregunten, ¿decido ser feliz? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decido? ¿Decido ser feliz? ¿Decido ser vulnerable? ¿Decido amar? ¿O decides no disfrutar de tu vida? Claro. O sea, responsablemente tu decisión de adulto, ¿qué es? Lindo, ¿no? Y es mi responsabilidad 100%. y la tuya. Pepe, de verdad, Gracias. muchísimas gracias por abrir no solo tu agenda, sé que tu espacio y más importante, tu corazón y tu conocimiento, al final de cuentas, para compartir un poquito de tu experiencia y de lo que has aprendido y nos has enseñado de alguna manera a cada uno lo toma de distinta manera, pero que al final de cuentas te dedicas a hacer crecer el espíritu y el corazón y el alma de la gente.
Así que mil gracias A ti, de verdad a ti. por este espacio. Gracias por recordarnos que nuestras decisiones al final tienen un impacto en cada una de las cosas que hacemos y nos pueden llevar siempre a hacer siempre mucho mejor. Gracias. Que de eso se trata. Así que te agradezco A ti. de verdad a quienes nos escuchan. Ojalá que este espacio les haya dado permiso para detenerse un momento, que esto es lo que quisimos hacer hoy, cuestionarnos un poquito, con un poquito más de suavidad, que creo que es algo que necesitamos, acercarnos a nuestra propia historia con menos juicio y un poquito más de claridad. Somos a veces muy duros en poner juicio sobre cada uno de nosotros, en voltearnos a ver y muchas veces decir, no quiero ni destapar el baúl porque aquí adentro no sabes qué hay. Tenemos que aprender y creo que esto es una oportunidad muy bonita y gracias por eso, porque nos hace ver que no tenemos que ser tan duros con ese niño, al contrario, abrazarlo, abrir el baúl y darle un abrazo, sin juicio y sin juicio. Así que muchísimas gracias. A ti. De verdad te bendigo por tus palabras y es un honor siempre compartir esta sala con personalidades influyentes y en este caso pues como tú. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti. Honor. Gracias por tus palabras. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y hasta la próxima.